Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre asma bronquial y vamos a hacer énfasis en la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a empezar definiéndola. El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por la inflamación crónica y reversible de la vía aérea. El término reversible es fundamental para diferenciarla de otro tipo de enfermedades de tipo obstructivo que afectan a la vía aérea. Y esta enfermedad se define por las manifestaciones clínicas de síntomas respiratorios, ¿no?, frecuentes como sibilancias, grados variables de dificultad respiratoria, opresión torácica, tos, que van a variar a lo largo del tiempo y van a variar también en su intensidad, y que además van a producir o van a presentarse concomitantemente con una limitación variable al flujo aéreo expiratorio. Existen agrupaciones reconocibles de características demográficas, clínicas y fisiopatológicas de la enfermedad que son denominadas fenotipos. La Estrategia Global para el Manejo y la Prevención del Asma, que es una estrategia mundial que dicta las pautas para el manejo y para la prevención de esta patología, en su última revisión y actualización identifica a 5 fenotipos que los ven ahí en la diapositiva: asma alérgica, que es la más frecuente; asma no alérgica; asma de inicio tardío; asma con limitación fija al flujo de aire; y asma con obesidad. Cada fenotipo de la enfermedad tiene determinadas características que ayudan a diferenciarla o diferenciarlo de los otros tipos o fenotipos. El asma alérgico o atópico es el tipo de enfermedad más común. A menudo afecta o se presenta en la infancia, rara vez en la edad adulta, y se asocia a antecedentes de enfermedad atópica, que puede ser el mismo asma u otro tipo de enfermedades con un sustrato, un sustento atópico. Este tipo o fenotipo se relaciona a presencia de inflamación eosinofílica de la vía aérea, lo que hace que los pacientes que padecen este fenotipo de enfermedad a menudo responden de forma muy favorable al tratamiento antiinflamatorio con corticoides inhalados. El asma no alérgica es más frecuente en adultos. El perfil celular del esputo de estos pacientes puede contener un infiltrado no solamente eosinofílico como en el caso anterior, puede haber infiltrado de neutrófilos y en algunos casos contener una escasa cantidad de células inflamatorias. Eso hace que la respuesta al tratamiento antiinflamatorio con corticoides no sea tan evidente y no sea tan buena como en el caso anterior. El asma de inicio tardío es más frecuente en el sexo femenino. En general no tienen un estirpe alérgico en su etiología, y al no tener este estímulo o este factor desencadenante, la respuesta inflamatoria es menor, por ende la respuesta al tratamiento con corticoides es menos efectiva, ¿no? Prácticamente no tienen respuesta a este tipo de terapéutica. Cuando hablamos de asma con limitación fija al flujo de aire, invariablemente esto responde a alteraciones o cambios en la estructura de la pared bronquial. A medida que se presentan las exacerbaciones de la enfermedad, van generando como paso final un remodelado de la vía aérea, que muchas veces este remodelado genera cambios estructurales muy importantes que van a producir de forma casi permanente un cierto grado de obstrucción del flujo de aire expirado especialmente. Y por último, el asma con obesidad, que tampoco parece tener un componente inflamatorio claro, por ende la respuesta al tratamiento con corticoides es prácticamente nula, y en general en este tipo de asma los síntomas respiratorios son bastante prominentes, pero como decía hace un momento, no responden a una respuesta inflamatoria característica como en el fenotipo alérgico. Un breve repaso de anatomía antes de hablar de la fisiopatología de la enfermedad.
La pared bronquial está compuesta por 5 capas, de adentro para afuera. La primera capa es el epitelio, en la que se encuentran las células dendríticas y algunos mastocitos. Posteriormente se encuentra la membrana basal, una capa la más delgada de todas, que se sigue de la lámina propia, en la que encontramos fibras de colágeno, fibras de elastina, mastocitos y algunos linfocitos. Posteriormente el músculo liso de la pared bronquial y por último la submucosa, en la que se encuentran las glándulas secretoras de moco y los vasos sanguíneos. Una vez que se produce el estímulo, que puede ser atópico o no atópico, en este caso vamos a describir la fisiopatología para el asma atópico, se van a unir a las células dendríticas y este complejo va a ir a desarrollar una respuesta inflamatoria local en la vía aérea, en el segmento de la vía aérea que se encuentre comprometido, con participación de distintas células, entre ellas linfocitos T helper tipo 2, mastocitos, macrófagos y eosinófilos principalmente. Dentro de estas células, las que tienen gran importancia en la fisiopatología del asma son los linfocitos T helper tipo 2, que una vez estimulados por la célula dendrítica en conjunto con el alergeno producen mediadores inflamatorios, principalmente interleucina 4 e interleucina 5. La interleucina 4 estimula a los linfocitos B para que se produzcan inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a ir a fijarse a la pared de estas células, pero principalmente a la pared o a la membrana celular del mastocito. Esta primera etapa es la que se conoce como la primera exposición y prepara al organismo para una segunda exposición y facilitar el reconocimiento del alergeno. Es decir, el mastocito cuando está o cuando contiene inmunoglobulina E en su membrana, reconocen rápidamente al antígeno, interactúan entre sí y producto de esta interacción se produce la degranulación del mastocito. Al degranularse libera sustancias como prostaglandinas, leucotrienos, heparina, histamina principalmente, que tienen funciones específicas sobre la pared bronquial. Las prostaglandinas van a ir a producir vasodilatación a nivel de la submucosa donde se encuentran los vasos sanguíneos. Los leucotrienos tienen una acción de miocontracción en la pared del músculo liso del componente de la pared bronquial, y la histamina, además de las prostaglandinas, van a estimular la secreción de moco de las glándulas que se encuentran en la capa submucosa. La acción de estas sustancias es la que va a dar las características principales de esta enfermedad, es decir, la vasodilatación produce edema, el estímulo de histamina y prostaglandina sobre las mucosas produce hipersecreción de moco y la acción de los leucotrienos sobre el músculo liso bronquial produce broncoconstricción. Esta segunda etapa es la que se conoce como una segunda exposición en su fase o en su reacción inmediata, es decir, que hay una reacción tardía en la que participan los eosinófilos estimulados por interleucina 5. Esta interacción produce la degranulación del eosinófilo y tras esta degranulación se van a liberar sustancias. Las principales son la proteína básica mayor, la proteína catiónica y la peroxidasa, que van a generar daño tisular en la pared bronquial. Podemos identificar esto con la presencia de cristales de Charcot-Leyden, y en una fase subaguda crónica este daño tisular va a generar el remodelado de la vía aérea característico del asma. Esta tercera y última etapa de la fisiopatología se reconoce como la segunda exposición en su reacción tardía. Las manifestaciones clínicas son producto de los fenómenos que acabamos de ver. Y la sintomatología principal del asma se caracteriza por la presencia de sibilancias polifónicas expiratorias, es decir, el atrapamiento al flujo de aire expirado se manifiesta clínicamente con sibilancias que son de tono distinto, ya que el grado de broncoconstricción o broncoespasmo no es uniforme. La definición hablaba de una enfermedad inflamatoria heterogénea y hace referencia a esto, que hay zonas más estrechas que otras
en las que el flujo de aire va a ser mayor en aquellas zonas de mayor espasmo y por ende se van a escuchar de forma distinta. La tos en principio no productiva es producto también del atrapamiento aéreo, lo mismo que la presión en el pecho. En cada ciclo respiratorio hay un volumen de aire que queda atrapado tanto en la vía aérea principal como en la vía aérea terminal, y el acúmulo, la insuflación dinámica progresiva es lo que genera el dolor de tipo opresivo, y la conjunción de estos tres síntomas va a producir grados variables de dificultad respiratoria o disnea. Es importante hacer énfasis en los antecedentes que puedan presentar estos pacientes, ya que hay factores que se relacionan con una mayor incidencia de la enfermedad, por ejemplo el consumo de algunos fármacos como beta bloqueantes, que son medicamentos antihipertensivos que bloquean a los receptores beta 2 adrenérgicos y facilitan o favorecen el broncoespasmo, AINES con el bloqueo a la vía de la ciclooxigenasa y menor producción de prostaglandinas, e inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Los antecedentes alérgicos también son relevantes, ya que en el asma atópico la línea genética es importante o explica o puede ser orientativa en el diagnóstico. Debe hacerse énfasis en la sintomatología, sobre todo si aparece tras la exposición a algún desencadenante como el ejercicio, el aire frío, alergenos, inhalados, etc. Y por último, antecedentes familiares de asma o atopía también pueden orientarnos hacia el diagnóstico de esta enfermedad. Lo importante o lo trascendental es que estos síntomas, esta clínica característica de la enfermedad, es de carácter intermitente, se presentan de forma episódica con reagudizaciones, y generalmente con el tratamiento, dependiendo la causa, son reversibles. Como decíamos, esta característica de reversibilidad es lo que la diferencia de otras enfermedades de tipo obstructivo que afectan a la vía aérea. Para el diagnóstico debemos determinar la presencia de dos criterios: la presencia de manifestaciones clínicas y la existencia de limitación variable y reversible del flujo expiratorio a través de una espirometría o de un picoflujómetro midiendo el flujo expiratorio máximo. Los síntomas característicos de la enfermedad son los que hemos descrito recientemente: sibilancias expiratorias, tos, opresión en el pecho y disnea. En general tienen unas características especiales, como que ocurren variablemente en tiempo e intensidad. En general son desencadenados por ejercicio, por aire frío o por alergenos, y que estos síntomas suelen empeorar ante la presencia de coinfecciones, sobre todo de origen viral. Una vez que hemos determinado la presencia de manifestaciones clínicas, el paso siguiente es determinar si existe obstrucción al flujo de aire o limitación al flujo de aire, y esto se puede hacer a través de una espirometría en la que vamos a fijarnos en la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. En general esta relación está disminuida cuando hay obstrucción al flujo de aire, menor al 70% en adultos y menor al 80% en niños, es decir, 70% y 80% del valor predicho es lo que hace sospechar fuertemente la presencia de obstrucción al flujo de aire. El paso siguiente es determinar si esa obstrucción es variable y es reversible, y para esto se hace una prueba post broncodilatadores cuando hablamos de espirometría, y si existe un incremento del 12% luego del uso de broncodilatadores o de 200 mililitros en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, esto confirma la presencia de variabilidad y del flujo expiratorio o de la limitación al flujo de aire expirado. En caso de no contar con un espirómetro, podemos utilizar un picoflujómetro y determinar la variabilidad del flujo expiratorio máximo. Esto se hace midiendo o calculando el promedio diurno cuando hay una variabilidad
mayor al 10% en adultos y mayor al 13% en niños, también confirma la presencia de limitación variable al flujo de aire. Y por último, otra forma de determinar esto es si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mejora en un 12% o 200 mililitros tras 4 semanas de manejo con corticoides inhalados. A modo de ejemplo, una espirometría es un estudio específico que calcula volúmenes y capacidades respiratorias. En general, el primer paso es determinar el valor predicho, y este valor se obtiene de determinadas variables como la edad, el género, el peso, la raza, pero sobre todo la talla. Esto que ven acá es como suele informarse una espirometría, en la que nos van a dar primero los valores teóricos o los valores predichos a través de estas variables que acabamos de mencionar. Posteriormente calcula el límite inferior normal para las características de nuestro paciente y nos da el valor tanto antes de utilizar los broncodilatadores como luego de los mismos, ¿no? Nos da un valor porcentual sobre el valor teórico y nos da un valor porcentual sobre el valor teórico luego de la utilización de broncodilatadores, y por último un porcentaje en el cambio si es que ha existido algún cambio. Para nosotros, y desde el punto de vista práctico, las variables que nos vamos a fijar de la espirometría son la capacidad vital forzada, que representa el volumen máximo de aire exhalado durante una expiración máxima, que sigue a una inspiración máxima, y esto se refleja en litros. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que corresponde al volumen máximo de aire exhalado en el primer segundo de la capacidad vital forzada, que también se expresa en litros. Y por último, el cociente entre volumen expiratorio forzado del primer segundo y la capacidad vital forzada, que muestra la relación que existe entre ambas variables. En general hablamos de un patrón normal cuando la capacidad vital forzada es mayor al 80% del valor predicho teórico, y cuando el cociente entre volumen expiratorio forzado del primer segundo y capacidad vital forzada es mayor a 70. El patrón obstructivo característico del asma presenta una capacidad vital forzada con mayor al 80% del valor teórico o predicho o normal, y una relación BEF sub 1 y capacidad vital forzada menor a 70. Cuando hablamos de un patrón restrictivo, por ejemplo, el patrón que suelen tener pacientes con compromiso del parénquima pulmonar como el distrés respiratorio, la capacidad vital forzada va a estar disminuida, es decir, tiene un valor inferior al 80% del valor teórico, y este cociente entre BEF sub 1 y capacidad vital forzada va a ser mayor al 70% del valor predicho. Por último, los patrones mixtos, en los que hay un componente obstructivo y restrictivo, la capacidad vital forzada también va a estar por debajo del 80% del valor teórico, y a diferencia del patrón restrictivo, el cociente entre BEF sub 1 y capacidad vital forzada va a ser menor a 70 del valor teórico. Como les mencionaba, en ausencia de un espirómetro se puede recurrir a un picoflujómetro, que es bastante práctico y sencillo de utilizar. Se realizan 2 mediciones diarias por una semana, y cada día se calcula el flujo expiratorio pico máximo más alto menos el flujo expiratorio pico más bajo, y esto se divide entre el promedio de ambas variables. Si hay una variabilidad a lo largo de la semana mayor al 10% en adultos o una variabilidad mayor al 13% en niños, esto confirma el diagnóstico de asma. Volviendo a la diapositiva anterior, si tenemos espirometría compatible o picoflujómetro compatible con un patrón obstructivo agregado a las manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad, es altamente probable o tiene una muy buena sensibilidad para el diagnóstico de asma. En cuanto
cuanto al abordaje terapéutico, vamos a mencionar los puntos más importantes y no hacer mucho énfasis ni detalle en ellos. Para el tratamiento existen tres pilares fundamentales. Primero, clasificar el control del asma. Segundo, el manejo de las comorbilidades y los factores de riesgo de cada paciente. Y por último, el tratamiento controlador de la enfermedad. Respecto a la clasificación del control del asma, lo podemos evaluar o realizar de acuerdo a este esquema en la que se plantean 4 preguntas. La primera de ellas es si los síntomas durante el día han estado presentes en más de 2 veces a la semana. Uno responde de forma afirmativa o negativa, y lo mismo con las otras preguntas que hacen referencia a si uno despierta durante la noche debido al asma, o utiliza medicación de rescate más de 2 veces por semana, o hay una limitación clara a las actividades producto de esta enfermedad. Hablamos de una asma bien controlada cuando ninguna respuesta es afirmativa. Hablamos de asma parcialmente controlada cuando hay 1 o 2 respuestas afirmativas, y hablamos de asma mal controlada cuando existen 3 o 4 respuestas afirmativas. Cuando hablamos sobre el control de comorbilidades y factores de riesgo, hacemos referencia a identificar determinadas situaciones clínicas o patologías que pueden producir exacerbaciones del asma, entre las más importantes la obesidad, la rinosinusitis crónica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la presencia o el antecedente de alergia a algunos alimentos, ansiedad, depresión y embarazo son situaciones que pueden favorecer el desarrollo de una exacerbación de la enfermedad. Y los factores de riesgo modificables pueden estar en relación a fármacos que el paciente recibe y al grado de exposición a alergenos que presenta. Respecto a los fármacos, hay que descartar una pobre adherencia si el paciente cumple estrictamente el tratamiento establecido, si la técnica inhalatoria es correcta o está correctamente realizada. Y un dato que genera un poco de efecto paradojal es el uso de beta agonistas de acción corta, ¿no?, por dosis altas. Cuando hablamos de exposiciones hacemos referencia a determinados alergenos que van a estar suspendidos en el aire. El humo del tabaco es uno de estos ejemplos, alergenos como les decía, polución del aire, etc. El tratamiento farmacológico lo podemos dividir en aquellos fármacos que van a generar alivio de los síntomas que presenta el paciente, pero que no van a producir un efecto sostenido o de control de la enfermedad, y los otros fármacos que sí tienen esta función, que se denominan fármacos controladores. Aquellos fármacos utilizados para aliviar los síntomas son beta-agonistas adrenérgicos de acción corta, anticolinérgicos inhalados de acción corta, que como su nombre lo dice, están circulantes por poco tiempo, pero pueden ayudar a mitigar parcialmente la intensidad de los síntomas. La teofilina de acción corta prácticamente no se usa hoy por hoy, pero bueno, está descrita en la literatura y por eso la menciono. Y en cuanto a los fármacos controladores que van a tener un efecto más sostenido sobre la enfermedad, obviamente el primero de ellos hace referencia a los corticoides, que generalmente se administran por vía inhalatoria, algunas veces por vía parenteral, pero la función principal que tienen estos glucocorticoides es la de mediar o mitigar parcialmente la respuesta inflamatoria, que es la causa o el origen de los problemas y situaciones que van a devenir después. Modificadores de la vía de los leucotrienos. Recuerden que los leucotrienos tienen como acción principal en el contexto de la enfermedad asmática la contracción del músculo liso de la pared bronquial, y secundariamente esto produce broncoespasmo. Los beta-agonistas adrenérgicos, pero estos de acción prolongada, generan un efecto mucho más estable y sostenido en el tiempo, que generalmente se acompaña de una mejor respuesta y mitigación de los síntomas. Anticolinérgicos de acción prolongada también tienen el mismo fundamento, tratar de
reducir o minimizar la respuesta inflamatoria, que es el origen de estas manifestaciones y de la enfermedad en sí. Y hoy por hoy se utilizan algunos medicamentos del tipo anticuerpos monoclonales o biológicos dirigidos contra la inmunoglobulina E, dirigidos contra la interleucina 5 o contra el receptor de interleucina 4. Muchas gracias por su atención. Atento a cualquier sugerencia, comentario, pregunta. Nos vemos la próxima.